Ok. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Marcela Santos, soy psicóloga de la Asociación Colombiana de ELA. También soy hija de un paciente que vivió con ELA por 16 años y hoy tengo el gusto de moderar para ustedes este panel de expertos que nos acompañan de todas partes del mundo. Y para dar inicio, pues vamos a comenzar con unas palabras de nuestro fundador y también paciente con ELA, Jaime Orlando Ruiz. Buenas tardes. Muchas gracias por atender esta mesa redonda en donde prestigiosos profesionales en salud de Iberoamérica discutirán la importancia, los avances y los retos de la creación de clínicas multidisciplinarias para la apropiada atención de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. En la segunda mitad de la década de los años 90, un grupo de profesionales irlandeses realizó un estudio que concluyó, comillas, los pacientes con ELA que recibieron su atención en una clínica multidisciplinaria tuvieron un mejor pronóstico que los pacientes que acuden a una consulta de neurología general. Cierro comillas. Conclusión que se ha ratificado en países industrializados que poseen estos centros. Y por eso uno de nuestros objetivos es la creación de unidades de atención interdisciplinaria en hospitales y clínicas existentes con la participación de universidades. Doy un especial agradecimiento a nuestros panelistas por querer compartir su experiencia y conocimientos. Gracias, Orlando, por esas palabras de introducción. Siempre es un gusto de escucharlo y de bastante admiración. Bueno, para dar inicio a este panel de expertos de la experiencia de atención interdisciplinaria en esclerosis lateral amiotrófica, vamos a iniciar primero con unas palabras de la doctora María Hernández Barral. Ella está en España y va a empezar explicándonos qué son las clínicas interdisciplinarias en ELA, ¿sí? Para tener todos el mismo idioma de lo que estamos hablando hoy. Doctora María, adelante. Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues yo definiría una clínica interdisciplinar en ELA como un conjunto de recursos, tanto materiales como humanos, que están dirigidos a una atención integral de los pacientes con esta enfermedad, ¿no? Y que esto permite pues, dar respuesta a todas las necesidades que tienen estos pacientes y también sus familias, y que esto lo podamos hacer de forma pues coordinada e integrada entre todos los profesionales. Y yo creo que para ello pues hay que establecer una serie de criterios de buena comunicación entre los profesionales. Es importante definir cuáles son las funciones de cada uno de ellos, los circuitos dentro de las unidades, llevar a cabo, por tanto, una actividad conjunta, una accesibilidad entre los propios profesionales y por supuesto con el paciente, y muy importante el respeto entre todos nosotros y con la figura central en estas clínicas interdisciplinares que es el paciente. Muchas gracias, doctora. Creo que nos ha quedado a todos súper claros qué son las clínicas interdisciplinarias. Hoy nos acompañan panelistas de todas partes del mundo, sobre todo Iberoamérica. Tenemos personas de España, como la doctora María Hernández. Tenemos al doctor José Manuel Matamala desde Chile, a Juliana Rocha de Brasil, a Carla Abadía de Costa Rica y a la doctora Gloria de Cuba. Les voy a dar una pequeña introducción de con quién estamos hablando hoy, ¿vale? La primera es la doctora Gloria Esther Castillo Lara. Ella es jefe de la Sección Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas y Trastornos del Movimiento, el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba. Es doctora y además neuróloga, cuenta con 34 años de experiencia en el ámbito de la atención al paciente con afectación neurológica, y de ellos los últimos 15 años dedicados al área de enfermedades neurodegenerativas específicamente. Actualmente se desarrolla como jefa del grupo para las investigaciones en el área de las enfermedades neurodegenerativas y es especialista principal y coordinadora del equipo multidisciplinario de atención del paciente con ELA. Luego nos acompaña desde Costa Rica Carla Abadía Cubillo. Ella es terapeuta física con maestría en tratamiento de soporte, cuidados paliativos en el enfermo oncológico
y trabaja más que todo en Costa Rica. El doctor Matamala es médico especialista de la Universidad de Chile. Él tiene un magíster en electrodiagnóstico neurológico en la Universidad de Barcelona y también es doctor en ciencias médicas de la Universidad de Chile. Realizó un postdoctorado en neurofisiología clínica y enfermedad de la motoneurona en Sydney y actualmente se desempeña como profesor asociado de la neurología del Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente y el Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y además dirige el Laboratorio de Neurología y Neurofisiología Translacional. Su línea de investigación se enfoca en comprender mecanismos fisiopatológicos y describir nuevos biomarcadores en enfermedades neurológicas, específicamente para la enfermedad de la neurona motora. De España nos acompaña la doctora María Hernández, que ya tuvieron el gusto de escuchar. Ella está formada en la Universidad de Salamanca, es la doctora, es neuróloga en la unidad de esclerosis lateral amiotrófica del Hospital La Paz, Carlos III. Eso es en España, y actualmente forma parte de la subcomisión de docencia de la institución sanitaria madrileña como tutora en materia de neurología, enfocado a los médicos residentes, enmarcando esta actividad en el campo de la docencia médica de posgrado. También nos acompaña la doctora Juliana Rocha, que es coordinadora de trabajo social de Instituto Paul Contillo, graduada en trabajo social en la Universidad de Servicio Social Paulista y posgraduada en el trabajo social y salud pública en la FAPS. El objetivo de ella es servir a las personas de acuerdo con el proyecto ético-político y está luchando siempre por la visibilidad de los derechos de los pacientes y trabaja en el Instituto Paulo Contijo desde 2019. Ella nos acompaña desde Brasil, entonces hablará en portugués y yo les traduciré lo mejor posible con mi portugués portuñol. Y por último, y no la menos importante, la doctora Marta Peña es nuestra neuróloga estrella aquí en Acela, es médica de la Universidad Nacional, se formó en Lisboa, si no estoy mal, doctora, en Lisboa, y es la neuróloga del Instituto Roosevelt, que es lo más cercano que nosotros tenemos a nuestra clínica interdisciplinaria acá en Colombia. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estamos súper emocionados desde Acela y de todos de poder aprender y compartir estas experiencias tan enriquecedoras que ustedes han tenido en sus países. Entonces, ¿cómo va a funcionar el día de hoy? Vamos a responder 4 preguntitas en el panel abiertas. Yo les voy dando la palabra y la idea es que entre todos podamos responder las preguntas para darle al público una idea general de, vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar cómo se conformaron las clínicas, por ejemplo, los problemas y las limitaciones que se les presentaron, qué impactos que hayan trascendido en estas experiencias de la formación de estas clínicas, y por último, unas proyecciones y compromisos para el futuro de las clínicas interdisciplinarias. Al finalizar el panel, vamos a abrir un espacio de preguntas. El público muy amablemente nos pueden ir escribiendo las preguntas en el chat o en la parte de preguntas que está abierta abajo. Y con gusto al final vamos a responder todas sus preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Cómo se conformaron las clínicas interdisciplinarias de atención a pacientes en ELA en su país? ¿Quién quiere empezar respondiendo? Doctora María, adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, nuestra clínica nace en el año 2006. Esto se plantea en una asamblea autonómica de Madrid, y se plantea esta necesidad de atención multidisciplinar a pacientes con la enfermedad de ELA. Y bueno, pues se crean inicialmente 5 unidades dentro de la Comunidad de Madrid, que posteriormente en el año 2014, pues por la fusión de 2 hospitales, que son el Carlos III La Paz, en el que yo trabajo, pues se fusionan, y en la actualidad existen 4 dentro de la Comunidad de Madrid. O sea que realmente la formación surge de una necesidad que se lleva a la Asamblea Autonómica y se plantea dicha necesidad, y esa a raíz de que surge esta unidad. Y bueno, yo simplemente diría que la realidad es que ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Los recursos materiales de los que se nos dotaron y humanos inicialmente eran escasos, y se ha ido viendo cuál era la necesidad a posteriori y se ha ido dotando con muchísimos recursos, llegando a lo que tenemos en la actualidad. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora Marta Peña, adelante.
si bien en Colombia ha existido la necesidad, realmente nosotros empezamos a trabajar hace 17 años entre un profesor mío de neurofisiología, también fisiatra, el profesor Fernando Ortiz de la Universidad Nacional, y él como su fisiatra se había dado cuenta que había grandes deficiencias en la atención de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, y casi que al momento en que yo me gradué de neuróloga de la Universidad Nacional, de una forma coloquial, yo le pregunto, bueno, ¿qué le gustaría que trabajáramos, doctor, y hiciéramos un equipo? Y es él quien dice, trabajemos en esclerosis lateral amiotrófica, que nadie está trabajando en el país en este tema. De esta forma, durante 2 años fuimos solamente él, una enfermera, un auxiliar de enfermería y yo, y en el segundo año que empezamos esta iniciativa de empezar a ver pacientes de forma diferencial con esclerosis lateral amiotrófica, voy yo a España, a Portugal, a Lisboa, a entrenar con el profesor Mamed de Carvalho. Ha sido 17 años en donde realmente a pulso se ha sumado profesional por profesional, con una voluntad del Instituto Roosevelt, pero con muy baja voluntad de apoyo del sistema de salud, de las EPS, así que lo que se haya logrado poco a poco ha sido con una gran dificultad y sin recursos. Doctor Matamala, adelante. Sí, bueno, un saludo a todos los que están escuchándonos. La realidad en Chile ha sido un poco distinta. Yo diría que llevamos pocos años con algunas clínicas de motoneurona, y que estas clínicas en general han surgido de intereses personales de médicos y distintos colegas de la salud que han querido generar un cambio, ¿no es cierto?, en la atención de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En Chile falta una política de salud sistematizada que genere una inversión adecuada para poder generar, ¿no es cierto?, todos los recursos físicos y humanos para poder establecer las clínicas de motoneurona. Eso en Chile no existe. Y básicamente lo que se ha hecho son esfuerzos individuales de distintos colegas, principalmente en Santiago de Chile, que es la capital, que han ido generando, yo diría, los últimos 4 años, distintas unidades, cada una adaptada a las necesidades locales y con los instrumentos que cada una de estas unidades tiene. Eso también yo creo que es algo que probablemente es transversal a toda Latinoamérica. No todas las unidades de motoneurona son iguales, nos hemos ido adaptando porque los recursos son limitados y las realidades también en los distintos sistemas, público y privado también, son limitados. Entonces, bueno, esa es la realidad en Chile. Ok, gracias, doctor Matamala. Doctora Carla. Muy buenos días, muchísimas gracias al comité organizador. En nuestro país, en Costa Rica, bueno, es un país bastante pequeño y en el año 1999 se creó un decreto ejecutivo para la atención de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y determinó que el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos fuera el ente que valorara brindar atención a todos los pacientes con ELA del territorio nacional. En Costa Rica está compuesto por 7 provincias y prácticamente al estar este decreto tenemos la totalidad de pacientes con el diagnóstico de ELA que se valoran en el centro. Se ven de todas las provincias y contamos con 61 clínicas periféricas que brindan apoyo a este centro de control del dolor. Entonces, pensamos que eso es una ventaja, ¿verdad?, para los pacientes porque tenemos un lugar centralizado para la atención de estos pacientes y un abordaje integral que está compuesto por medicina paliativa, por psicología, por trabajo social, por nutrición, por enfermería, que los vemos cada 4 semanas. Sin embargo, en estas clínicas que conforman redes, ¿verdad?, no todos cuentan con atención interdisciplinaria. A veces algunas clínicas solamente cuentan con medicina y enfermería y los que están fuera del área de San José no se puede brindar atención de forma continua cada 4 semanas. Sí. Yo creo que esa es una limitación bastante común en Latinoamérica, me atrevería a decir. Lo veremos en la siguiente pregunta. ¿Alguien más quiere aportar a esta pregunta? Doctora Gloria. Gracias a todos y realmente nos sentimos felices de poder compartir
con panelistas con la experiencia de ustedes y con una experiencia social y una realidad social que en ocasiones no difiere mucho, solo que es el interés nuestro lo que ha logrado en sentido general que nuestros pacientes y la presión humana de dar una mejor atención creo que ha dado el surgimiento de las clínicas. En Cuba no fue muy diferente a lo que ustedes están refiriendo. En el año 2005 se inicia la primera clínica en Cuba y se hace en el marco de una visita de la profesora Orla Hardiman, la irlandesa líder de este tema, que está dentro de los irlandeses, que precisamente informó que la atención multidisciplinaria era quizás la atención que mejor se le podía prestar a los enfermos. Y es cuando en ese momento se empieza a discutir con seria intención el hecho de abrir una clínica multidisciplinaria, porque hasta ese momento el neurólogo era el dueño del paciente, lo manejaba y se apoyaba en dependencia de lo que necesitase con un fisiatra o con un neumólogo o con un enfermero. Pero era el neurólogo que cargaba la atención. Todavía esto se mantiene, excepto en La Habana, porque el Instituto de Neurología tiene desde ese año un grupo multidisciplinario para la atención. De un modo u otro, extiende sus tentáculos a la provincia, viene, pero que realmente funciona en el instituto y recibe al paciente, como oí comentar en Costa Rica, oí comentar de varias provincias. Y en ocasiones, pues, tenemos contacto con alguna provincia y esto hace que el intercambio de experiencias pues, haya ido marcando que muchos especialistas se estén uniendo, pero todavía no podemos hablar de clínica. Eso será una proyección. Pero ahora tenemos un grupo multidisciplinario en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, con estos años de experiencia, que ha venido incorporando especialidades en la medida que hemos ido reconociendo que la necesitamos. Sencillamente, ¿por qué? Porque es la retroalimentación de la calidad de la atención que recibe el paciente y es a la vez las interrogantes que nos genera su propia evolución. Lo que sí es evidente que mejora la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos. Sí. Bueno, muchas gracias por responder a esta primera pregunta. La verdad es que admiro mucho el hecho de que sea también intereses personales de médicos muy profesionales y muy humanizados que quieran sacar este proyecto adelante. Y pues al final de todo está el objetivo común y es la calidad de vida de nuestros pacientes. Listo, seguimos con la siguiente pregunta. Cuéntenos 2 problemas o limitaciones que hayan tenido en su desarrollo, ¿sí? Y también, aparte del problema, también pueden comentarnos también la solución que hayan tenido. ¿Quién quiere empezar? Doctora María, adelante. Bueno, yo un poquito también siguiendo lo que estaba diciendo la doctora Lara, yo creo que inicialmente la primera limitación que nos encontramos fueron los recursos, ¿no? Los recursos tanto humanos como materiales, y que al final, como ella ha ido diciendo, la solución ha sido esa retroalimentación a medida que los pacientes tanto desde nuestra comunidad como de fuera de la comunidad, de todo el país, han ido viniendo a la unidad, hemos ido creando la necesidad y entonces hemos ido pudiendo solicitar ampliar esos recursos materiales y humanos para poder al final pues, funcionar como funcionamos en la actualidad. O sea que yo creo que principalmente esa ha sido la limitación. En algún momento nos hemos encontrado con una cierta limitación a la hora de poder que pudieran acudir pacientes de otras comunidades dentro de España a nuestra unidad, pero yo creo que al final eso también lo hemos ido solventando casi a nivel individual con cada uno de los pacientes. Okay. Gracias, doctora. Carla, adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos problemas de recurso humano y también materiales, pero tal vez el mayor problema que tenemos es que no tenemos una cobertura 24/7, porque donde nosotros trabajamos, la jornada horaria es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, sábados y domingos, los pacientes no tienen, digamos, dónde consultar, dónde llamar. Entonces, esa es una gran limitación. Y en las redes de apoyo, que aunque tenemos buenas redes, la cobertura tampoco es 24/7. Entonces, esa es una problemática que consideramos bastante grande para los pacientes, y tampoco hay un ente, la gerencia médica no ha generado directrices
para estandarizar o hacer un programa obligatorio en todos los centros hospitalarios para la atención con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces también hay mucho desconocimiento, porque si puede llegar un paciente a un centro de salud, no todos los médicos cuentan con los conocimientos de la atención de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces eso pues también es una limitación en nuestro país. Eso es bastante recurrente aquí en Colombia también. La doctora Marta Peña podrá explicar eso ahorita que hable. Doctora Matamala, adelante. Sí, bueno, yo creo que eso es transversal a todos los que estamos acá en este panel. Y yo creo que la principal limitación es la falta de un proyecto de salud que incorpore la creación de estas clínicas y el trabajo en red de estas clínicas. Porque si no, la falta de recursos, la falta de un programa, la falta de integración en una red de salud pública hace que estas clínicas solo dependan de la buena voluntad de ciertos grupos de personas, y eso genera mucho riesgo. Claro. Sobre todo, creo yo, para las clínicas o los países en que estamos empezando con las clínicas. Nosotros nos llevamos tantos años como la doctora Peña, o España, ¿no es cierto? O, por supuesto, gente en Australia, Estados Unidos y en Europa, y por lo tanto estamos con esas ganas, ¿no es cierto?, de los primeros años de hacer muchas cosas. Pero eso debe ir, obviamente, sobre la base de una política de salud pública que establezcan redes de derivación, que desde atención primaria, secundaria y terciaria se sepa dónde derivar los pacientes de forma oportuna, si no las intervenciones, por supuesto, van a ser tardías, y haya la asignación de recursos. Yo creo que en esa etapa estamos nosotros en Chile. Tenemos una ley, Ricardo Soto, que para ELA, que fue un avance sin duda, porque se integró ciertas ayudas técnicas que se le dan actualmente a los pacientes con ELA, como un apoyo del gobierno, pero siento yo que el paso ahora es constituir un sistema, una red de clínicas en algunos hospitales clave que permitan concentrar a estos pacientes y establecer un cuidado multidisciplinario. Perfecto. Ojalá que estén conectados aquí bastantes personas que puedan apoyar en esta política pública. Juliana, ¿você quer decir algo? Boa tarde a todos, sim. Eu gostaria de falar no âmbito do Brasil. Ella quiere hablar sobre el ámbito en Brasil. Eu vou traduzir igual, ¿ok? Ok. Devido à falta de recurso público no Brasil, a escassez de políticas públicas, que é um dos maiores desafios dos pacientes com ela, que enfrentam... Espérate, wait. Eu quero traduzir ao mesmo tempo. Ok. Debido a la falta de recursos públicos en Brasil, han tenido también limitaciones en poder... ¿Você pode repetir? Sim. Devido à falta de recurso público no Brasil, escassez de políticas públicas, que é um dos maiores fatores y también que la os pacientes de políticas enfrentam, públicas hace que sea un factor importante para que los pacientes... As clínicas multidisciplinares é realizado pela esfera privada. Las clínicas multidisciplinarias en este momento está solamente en el sector privado. O Instituto Paulo Gontijo, que eu estou representando, é um centro referência em ela, que tem a equipe multidisciplinar. El instituto en el que ella representa es el Instituto Paulo Gontijo, y es un instituto de referencia en ELA. A única instituição na esfera privada no Brasil que investe em pesquisa para encontrar a cura da ELA há 17 anos. Es la única institución que busca activamente una cura para la ELA desde hace 17 años. Investiga y se enfoca en eso. E tem uma equipe multidisciplinar com fono, neuro, fisioterapia, nutricionista, que acompanha os pacientes no território brasileiro, não só na cidade de São Paulo. Y tiene un equipo multidisciplinario con fono, neuro, fisioterapia, y creo que dijo otro, nutricionista, que acompaña a los pacientes, no solamente en São Paulo, sino a otras áreas también. Sim, hoje temos 2 sedes em São Paulo, na cidade de Campinas, e também na capital, e o serviço social ele é estruturado na garantia de acesso a direito das pessoas com ela. Ok, tienen en este momento 2 sedes y también tienen el servicio social y se enfoca
en trabajar en los derechos, ¿sí? Isso, direitos sociais para as los pessoas derechos com ela. sociales de las pacientes con ELA en Brasil. Obrigada. Perdonen, este portuñol mío está complicado, pero hice lo mejor que pude. Doctora Marta, adelante. Las barreras en Colombia puedo determinar. Uno, la geográfica. Son 3 cordilleras. Hay gente que pues, tiene que desplazarse 10, 8 horas del pueblo a la ciudad capital, que es ir a Bogotá. Entonces, nosotros vemos predominantemente pacientes del centro de Bogotá y la región alrededor, pero pues hay dificultades en el acceso de otras zonas. ¿Cómo se resolvió? La pandemia no podía ser todo malo, la telemedicina se fortaleció, nosotros hacíamos desde antes telemedicina, pero con la pandemia hemos tenido acceso a poder ayudar pacientes de las zonas, por ejemplo, de la costa, la zona hacia el Amazonas y hacia los llanos. Un problema grande, las generaciones previas de neurólogos que básicamente le decían a las personas con ELA, usted tiene ELA, vaya a morirse a su casa y a su testamento. Vencer esa barrera de las personas que pensaban que la ELA solamente era para diagnosticar y para mandar a la casa ha sido difícil, ha sido año tras año en eventos académicos, en traer otros académicos del extranjero, darle la importancia. Entonces ya por lo menos se revisa como tema entre los estudiantes de posgrado, ya asumen el cuidado del paciente y no solo lo mandan a la casa a morirse y ya a casa, no le dicen que váyase a la casa a morir. Entonces eso ha sido un avance. Y un tercer problema es los neurólogos jóvenes que se están formando. Todavía no hay suficiente entusiasmo para que tomen esta línea de estudio. Hoy en día la gente se entusiasma mucho en enfermedades minimizantes, en esclerosis múltiple por múltiples factores, o epilepsia o Parkinson, pero este tipo de enfermedades, digamos, la gente le gusta hacer el posgrado de neurofisiología y hacer electromiografía neuroconducción, pero dar el paso de hacer el estudio electromiográfico a asumir el trato clínico del paciente no ha sido fácil. Que se entusiasmen y que mantengan la formación. En el Instituto Roosevelt, después de 14 años, solamente se nos sumó un segundo neurólogo, que es el doctor Cristian Correa, pero tuvieron que pasar 15 años y estamos esperando que más gente pues se nos sume. Y una última es el cuidado paliativo. Los neurólogos, ni en general los médicos, tenemos formación en cuidado paliativo y los neurólogos muchísimo menos tenemos formación en cuidado paliativo. Esto es crítico, por ejemplo, en nuestro país, porque nosotros tenemos un marco legislativo hoy en día para suicidio médicamente asistido y para eutanasia, aún en fases iniciales de la enfermedad, y al no tener suficiente formación en cuidado paliativo, esto ha traído muchas dificultades. Solución, formación y voluntad institucional. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere agregar algún otro problema que no haya mencionado, doctora Gloria? Adelante. Realmente creo que los problemas son algo comunes. Lo que pasa es que lo que lo difiere es el escenario en el cual se mueve el problema. Nosotros tenemos un problema que nadie ha mencionado. Yo no sé si es que no se tiene, y es que no solo un problema de recursos. Creo que en general es un problema de recursos. Para nosotros, por ejemplo, los laboratorios de electrofisiología son un problema, porque sostenerlo en todo el país cuesta. Pero además de esto, el muro del silencio que la familia nos hace alrededor del enfermo, que a veces los cuidados que pretendemos dar prácticamente se hacen nulos. Entonces, no nos queda la idea de dividir el enfermo y el cuidador, y hasta que no se fortalece este cuidador en su rol y comprende que este enfermo necesita respeto, necesita autonomía, comprensión y decisión de lo que va a hacer, cuesta mucho trabajo. Es un muro de cierre donde prácticamente todo pasa por la decisión del familiar y no por el enfermo. Entonces es un convencimiento casi que, ¿y cómo es posible? Eso para nosotros es un problema. Sin embargo, el hecho de no trabajar 24 horas, los 7 días, no constituye un problema por el apoyo. Una vez que el paciente llega a la clínica, siempre tiene un resumen en su mano y siempre tiene los móviles de todos los miembros del equipo, y eso facilita la interconsulta, pero además que el médico y la enfermera de la familia puedan participar en el manejo justo en el horario en que el grupo pueda no estar a disposición de hacerlo. Y en algún momento va a haber una comunicación. Y eso ha facilitado mucho utilizar el sistema de salud comunitaria, que también tiene una ventaja, que
ocupa todo el país y al cual se accede gratuitamente. Y eso facilita mucho esto y ese quizás sea una diferencia. Perfecto. Muchas gracias, doctora Gloria. La doctora Juliana de Brasil nos tuvo que abandonar, desafortunadamente tenía otra reunioncita, pero bueno, gracias, afortunadamente pudimos escuchar la experiencia ya en Brasil. Listo, creo que esta pregunta ya tachada. Vamos a la tercera pregunta y es, ¿cuáles han sido esos dos impactos que hayan trascendido con el desarrollo de las clínicas interdisciplinarias en ELA? ¿Sí? Que ya habían mencionado, alguien mencionó, no me acuerdo quién, la sobrevida, que es bastante notoria, creo que fue la doctora Gloria, pero además de eso, ¿qué impactos han trascendido desde la formación de estas clínicas? Doctora María, adelante. Y yo quería destacar, como ha dicho la doctora Lara desde el principio, la mejora en la calidad de vida y como consecuencia la mejora en la supervivencia. Yo creo que eso es indudable, ¿no? En nuestro caso, como hemos ido viendo a lo largo de los años a medida que la unidad multidisciplinar también ha ido creciendo, cómo ha mejorado esa calidad de vida y ha aumentado esa supervivencia, esas intervenciones precoces que hacemos tanto a nivel ventilatorio como a nivel de gastrostomías, el manejo sintomático global, incluso mejoría la calidad de vida a nivel de la psicoterapia que se aporta tanto a las familias, los apoyos sociales, la integración en nuestro caso de médicos especializados en cuidados paliativos. O sea, yo creo que eso sin duda y con mayúsculas, ¿no? Lo pondría. Y luego en nuestro caso, aunque es cierto que tengo que nombrarle que el doctor Mora fue el fundador de nuestra unidad concretamente, y él ya su trabajo personal permitía traer ensayos clínicos habitualmente, yo creo que esta formación en estas unidades también ha permitido que pues los laboratorios, ¿no? De darnos a conocer, que los laboratorios se pongan en contacto con nosotros y sobre todo pues eso, que a lo largo de los años cada vez podemos participar en más ensayos clínicos con estos pacientes. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere agregar impactos significativos? ¿Algún impacto muy positivo de algún paciente o alguna historia que ustedes crean que valga la pena compartir? Creo que aunque muchos pacientes finalmente mueren, un impacto positivo de que nosotros existamos en el Instituto Roosevelt es que el proceso y el duelo de la muerte del paciente está acompañado, es más sano y las familias también quedan mucho más tranquilas y hacen duelos muchísimo más sanos. Entonces, a pesar de que el final sigue siendo el mismo, ellos no se sienten abandonados, no se sienten solos. Y eso humanamente me parece trascendental porque yo pienso que los médicos tenemos una obligación en acompañar hasta la muerte, cosa en la que tampoco nos forman, porque es que es parte de estar vivo, ¿no? Pueden haber otros indicadores más objetivos, la escala funcional, la sobrevida, la capacidad vital forzada antes de morir, pero quería llamar la atención a que los médicos también somos cuidadores, también acompañamos. Y eso me parece fundamental, ha sido la diferencia, ya no están solos. Qué bonito, gracias, doctora Marta. ¿Alguien más? Perdón, doctora Carla, adelante. Muchas gracias. Nosotros en nuestro país podríamos, aparte de lo que ya antes se ha mencionado, otro impacto es que estamos tratando de hacer un proyecto para poder incluir el Riluzol dentro del plan de tratamiento básico en Costa Rica. El Riluzol no es un medicamento que se otorgue a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y tener un ente central que por decreto ejecutivo nos corresponde ver todos los pacientes del territorio nacional. Podemos realizar proyectos como implementar el medicamento del Riluzol. También contamos con psicología que hacen proyectos de duelo, ¿verdad? Para los pacientes, para los familiares de los pacientes, y se hacen talleres a lo largo del año para los diferentes estadios de los pacientes, tanto en consulta externa como en visita domiciliar. Un impacto positivo es que los pacientes que su estado funcional
no es apto para ingresar al centro en consulta externa, nosotros les brindamos visita domiciliar y los vamos a ver a la casa, independientemente del territorio. Costa Rica cuenta con 7 provincias y en Guanacaste, Limón, nosotros vamos a verlos independientemente del territorio donde el paciente viva. Increíble. Qué bonito suena. Doctor Matamala, adelante. Sí, yo quiero reafirmar un poco lo que dijo la doctora Peña. Me parece que es tremendamente importante este hecho de acompañar al paciente y la familia. Yo creo que muchas veces más que tratar la celorrea o tratar la insuficiencia respiratoria, que son elementos clínicos fundamentales, uno logra tranquilizar a la familia cuando se conecta, informa, se da el tiempo, ¿no es cierto?, de acompañarlo. Yo creo que eso es un elemento esencial de las clínicas de motoneurona, la educación, el acompañamiento. Y lamentablemente eso es algo que es difícil de cuantificar. Yo creo que es ahí, yo creo que en general nos basamos en métricas muy cuantitativas, pero eso me parece que es relevante y es lo que uno siente cuando ve a los pacientes con ELA, básicamente que los tranquiliza, los educa y los acompaña en el proceso, porque además sabemos que todos los pacientes son muy distintos entre sí, y por lo tanto los requerimientos son súper individuales. Y es por eso que es importante trabajar en equipo con muchos profesionales, ¿no es cierto?, de la salud que se van a ir complementando. Otro punto que me parece muy relevante y que es la investigación. Esta es una enfermedad que no tiene cura, que lo que hacemos es básicamente realizar intervenciones que tienen un efecto significativo en la sobrevida, pero no tenemos un fármaco que modifique de forma significativa la historia natural de la enfermedad. Entonces, el establecer clínicas de motoneurona en donde sabemos qué tipo de pacientes tenemos, con qué background genético, con qué características fenotípicas, es esencial para clasificar esos pacientes de forma adecuada y después avanzar en el concepto de medicina personalizada o medicina de precisión, que es lo que está en el futuro, está en el presente, diría yo, y que nos va a permitir, ¿no es cierto?, desde las clínicas de motoneurona, participar activamente en estudios clínicos, plantear probablemente nuestros propios estudios clínicos, ¿por qué no?, y encontrar una cura o un fármaco que realmente cambie la historia natural, y que sabemos que lamentablemente no son los fármacos con los cuales disponemos ahora. Yo creo que es un desafío fundamental también de las clínicas de motoneurona, porque estamos en el contexto de una enfermedad que es fatal, ¿no es cierto?, que no tiene cura. Y eso hay que siempre estar atento a eso, y además en las clínicas, y quizás como Latinoamérica, lamentablemente participamos poco de lo que se está desarrollando en el mundo, Estados Unidos, Europa, y yo creo que este tipo de conversaciones que estamos teniendo, ¿no es cierto?, y las formaciones de redes son fundamentales para que empecemos a participar y traigamos en primera instancia esperanza a nuestros pacientes y en segunda instancia, ¿por qué no?, participar del desarrollo biomédico que se está desarrollando en Europa y en Estados Unidos desde Latinoamérica. Yo creo que ese es un desafío muy, muy importante y tenemos que verlo dentro de la lista de las cosas que tenemos que hacer los próximos años. Gracias, doctor. Creo que vi a la doctora Marta Peña con la mano levantada, o me lo soñé. ¿No? ¿A la doctora Gloria? ¿Fue Gloria? Sí, me lo soñé. Doctora Gloria, adelante. Gracias. Yo comparto un poco el tema, pero también me apasiona algo. Creo que el grupo, uno de los aciertos que ha tenido ha sido incorporar los cuidados paliativos a las enfermedades no oncológicas. Porque en Cuba están muy arraigados los cuidados paliativos para el cáncer. Pero no es así, igual que los cuidadores para la demencia. Pues creo que esos dos temas se han insertado, pero hemos arrastrado a las otras especialidades con nosotros. Entonces, hoy hablamos de cuidados paliativos de enfermedades que no son oncológicas. Y ahí incluimos la reumatología, la nefrología y con fuerza la neurología, porque es que la población ha envejecido mucho. Las enfermedades neurológicas se incrementan y junto con las enfermedades neurológicas, estas enfermedades raras se quedan como separadas de la atención que han de recibir. Y además creo que en el marco, no solamente de esto, del Diplomado Nacional se insertó el módulo. Es decir, que hoy los médicos están recibiendo una capacitación que no recibían, de enfermedades que muchos no saben lo que se está planteando, porque hay médicos graduados que nunca han visto una ELA, pero ya saben que esos enfermos tienen una nutrición diferenciada. Y esto se asocia también que hay todo un desarrollo de especialidad hasta el 2030, donde logramos incluir la enfermedad en los primeros lugares. Porque el hecho de que la frecuencia sea menor no significa que la severidad de la enfermedad permita que esperemos resolver problemas para entonces atender estos.
tenemos que hacerlo en su conjunto. Entonces, centros de relevancia como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología han decidido apoyarnos en las investigaciones. Hay que buscar alternativas terapéuticas. Hoy no tenemos cura y eso será seguro que mañana tampoco la vamos a tener. Si no trabajamos en conjunto, pues nunca la vamos a tener. Y pienso que sí. Pienso como el doctor Matamala o la doctora Marta o la doctora Carla, que es impresionante el movimiento que todos nosotros podemos hacer en aras de mejorar la atención. Y pienso que ese ha sido el mejor impacto, porque no es solo de esta enfermedad, es como si se abriera un parque. Y a partir de esa cortina las personas vienen cada vez más. Y sobre todo que la población empieza a insertar a estos enfermos. Hoy no es un problema de la salud pública, la ELA, solo en Cuba, sino que es un problema del Ministerio de Salud Pública y Justicia, de los órganos de gobierno, porque es obligatorio, porque es una persona que vive en esta sociedad y que necesita los cuidados que esta sociedad le puede aportar. Y seremos mejor en la medida que mejor atención demos a estos enfermos. Y esas cosas nos hacen sentir felices, porque se va de las manos de la clínica, pero sin embargo es un efecto del trabajo de la clínica. De acuerdo. ¿No? Y al final es un derecho que tienen los pacientes, ¿no? O sea, el recibir el cuidado, porque uno no elige esta enfermedad. A uno le toca esta enfermedad y toca después salir a buscar ayuda y afortunadamente se encuentran con profesionales como ustedes que tienen toda la disposición y la humanidad para dar ese apoyo integral. Listo, continuamos con la siguiente pregunta, si alguien más... ¿Sí podemos? Listo. La última pregunta es... Vamos a soñar un poco, ¿no? Vamos a soñar y permitirnos pensar un mundo mejor para los pacientes con ELA en tema de clínicas interdisciplinarias. ¿Qué proyecciones o compromisos o planes de acción reconocen para el futuro de estas clínicas? ¿Sí? ¿Quién se permite soñar primero? Doctor Matamala, empecemos con usted. Ya soñemos entonces. El sueño, claro, el sueño es que realmente se genere probablemente conciencia e inversión y que no sea la excepción o justo el paciente que vive en una capital o que tiene un mejor, ¿no es cierto?, acceso a la salud porque tiene mayor recursos, sino que sea un desde. Que todos los pacientes con ELA de Latinoamérica sean evaluados en una clínica de motoneurona, que estén insertados en una red de cuidados, ¿no es cierto?, de distinto nivel de complejidad, incluyendo cuidados paliativos. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionó, eso es parte del cuidado de los pacientes con ELA. Ese es el sueño, que los pacientes reciban el estándar mínimo de cuidado, que lamentablemente actualmente en nuestros países no lo reciben, y esa es la realidad. Entonces yo creo que probablemente esa es una de las principales proyecciones que uno debería establecer, y la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Yo creo que en eso me gustaría recalcar el gran trabajo que han hecho las asociaciones de pacientes. En Chile está la corporación ELA, ELA Chile, que ha hecho un trabajo excelente en los últimos 5 años, generando conciencia, ayudando en el cuidado de los pacientes, y eso debe transmitirse a las autoridades que toman las decisiones para que en el fondo sea el mínimo. O sea, uno diagnostica, sospecha la enfermedad, se deriva y hay centros especializados que le dan la atención mínima a todos nuestros pacientes. Yo creo que ese es la proyección. Y lo otro que yo lo mencionaba, que me adelanté un poco, es la parte de investigación. Yo siento que es clave. Puede ser un sesgo de a lo que yo hago y me dedico, pero yo siento que es fundamental. No basta con lo que estamos haciendo en las clínicas de motoneurona. O sea, no basta, no podemos proyectarnos 20 o 30 años más haciendo lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que realmente hacer un cambio. Debe haber un cambio de paradigma en la selección de pacientes en estudios clínicos, debe haber un cambio de paradigma en la selección o uso de biomarcadores para los outcomes de los estudios clínicos. Es importante la parte cognitiva, que no la hemos conversado, pero es muy fundamental en la caracterización fenotípica, y yo creo que tenemos que estar inmersos en el desarrollo de la investigación biomédica en ELA desde Latinoamérica. Gracias, doctor. Doctora Hernández. Estás en silencio. Te toca volver a empezar. Perdón, digo que levante la mano antes de que hablara el doctor Matamala y que me voy a repetir un poquito. A mí se me ocurren también 2 cosas. En primer lugar,
lo mismo, normalizar las clínicas interdisciplinares en esta enfermedad, normalizarlas. Es verdad que yo creo que las restricciones que tenemos en España, según lo que estoy escuchando a mis compañeros, es una situación totalmente diferente, pero yo creo que esa es la palabra, ¿no? Normalizarla. También potenciar de alguna manera la parte del circuito extrahospitalario de las unidades interdisciplinares, que también es importante, toda esa comunicación de pues el médico de atención primaria, las asociaciones de pacientes, o sea, lo que es el circuito fuera de lo que es la clínica física, ¿no?, del hospital. Y por supuesto, pues como está diciendo el doctor Matamala, potenciar la investigación. Creo que tenemos en la mano la principal herramienta, que es volumen alto de pacientes, y creo que tenemos la obligación de potenciar la investigación para poder pues llegar al final, ¿no?, a conocer mucho más acerca de la enfermedad y a encontrar pues lo que todos al final estamos buscando para la enfermedad. Gracias, doctora. ¿Quién más? Doctora Gloria, adelante. Realmente yo coincido, por ejemplo, el doctor Matamala cuando dijo soñemos. Yo pienso que lo primero que nosotros debemos soñar es, y así el grupo se proyecta en función de mejorar la visibilidad de la enfermedad a todos los niveles. Que todo el que esté comprometido con el bienestar del ser humano participe de esto. Pero además de esto, que el grupo vaya perfeccionando su quehacer con la retroalimentación de los resultados que ha venido obteniendo. Y que seamos capaces, todos de un modo u otro, de caracterizar nuestros enfermos en la población donde vivimos. Si cada país tiene una caracterización adecuada, porque todos ancestralmente no somos iguales, y la expresión clínica no es igual tampoco, por tanto la evolución carece a veces y tiene baches de información. Cuando uno revisa la información se percata que la presentación en un color de la piel o en otro no es igual, en un sexo u otro no es igual. Incluso muchas veces pensamos con ramas de ocupación, ¿y por qué no de genética? Son los mismos genes los que están circulando, pero nos faltan biomarcadores. Nos faltan todavía elementos que necesitamos tener y que van a fortalecer los estudios que podamos hacer. Y alcanzaremos nuevas medidas terapéuticas, pero es hora de tener un registro nacional de enfermos, es hora de interactuar con el enfermo durante toda la enfermedad y que pueda él acceder a lo poco o mucho que tengamos, que podamos poner en sus manos lo que se tenga y que la sociedad sepa cuánto cuesta atender a este enfermo, pero además que esos cuidadores no se queden solos, porque muchas veces en la interacción se facilita la atención, pero se disminuye la carga del cuidador. Y esa frase que dice enfermería de cuidar al cuidador es tan necesaria, porque no es solamente el duelo que viene, es el peso de la carga del cuidado, que tenemos que repartirla. Y entre todos, que esto sea un acto de amor, un acto de solidaridad. Y ojalá y cuando nos volvamos a ver podamos decir, como hemos adelantado. Esa es la idea totalmente. Doctora Carla, adelante. Bueno, me parece muy importante todo lo que acaban de mencionar, concuerdo con todos, y yo podría tal vez agregar o adicionar que me parece también muy importante la parte de educación, de formación a los profesionales en medicina, no solo en medicina, sino en todas las disciplinas, porque usualmente conocen la esclerosis lateral amiotrófica cuando llega al hospital, o lo conocen los neurólogos o los que estamos en atención en pacientes con cuidados paliativos o con este tipo de pacientes. Pero le preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿y esclerosis lateral amiotrófica? O a los residentes, y desconocen completamente la enfermedad. Entonces yo pienso que esa es una misión que tenemos todos, ¿verdad? Los que trabajamos en atención a los pacientes con este tipo de enfermedades, a educar. Creo que eso es uno de los pilares, ¿verdad? Educar, capacitar, que conozcan qué es lo que pasa, cuáles son los factores, cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar. En este momento no hay una cura, pero no decirle, como decía la doctora Peña, a los pacientes, bueno, ya no hay nada que hacer, esa enfermedad y va a fallecer en tanto tiempo, según qué cosas podemos hacer, ¿verdad? Porque al final lo que estamos haciendo es paliando, controlando los síntomas. Pienso que eso es parte del sueño y es como parte prioritaria de la atención con los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. De acuerdo.
Qué bonito soñar, ¿no? Ojalá nos reunamos en 5 años y habremos logrado más cositas de lo que estamos hablando. Listo, muchas gracias. Ahí terminamos el panel. Vamos a pasar a unas preguntas del público que veo que están súper activos y yo creo que nos faltan solo 10 minuticos. Denme un segundo. Paro de compartir. Ya, listo. Ya puedo ver el chat por fin. A la doctora Gloria le hicieron una pregunta. Dice, ¿cómo se han capacitado o entrenado los profesionales en la unidad de ELA? De forma autodidacta, con el apoyo de la profesora Orla y de otros especialistas que han visitado el país y que nosotros hemos intercambiado también en sus países. Ejemplo, en 2018 estuvimos en Uruguay con el doctor Abayuya Perna y el profesor Carlos Quesayán. En el 2000 estuvimos en España, aún no se formaba la clínica, pero estuvimos manejando el tema y la profesora Orla con mucha frecuencia visita el país e intercambia con nosotros. Han estado expertos estadounidenses en el país e incluso yo le diría que de España en algún momento contactamos con el profesor Mora. Realmente ha sido un intercambio activo, no solamente de los neurólogos, sino hoy tenemos algunos doctorados que se han generado a raíz del trabajo del grupo. Está discutiendo una especialista en cuidados paliativos, un doctorado precisamente en bioética, acompañamiento. Está el personal de nutrición, que ha estado pero muy relacionado con especialistas. Se presentó en México el tema. En el 2018 se presentó en el Congreso Mexicano, muy interesante. Es decir, que cualquier escenario que permita el intercambio siempre se aprovecha. Y eso ha facilitado un poco que el equipo se mantenga con una información. Buenísimo, gracias, doctora. Preguntan, ¿dónde se pueden hacer cursos no formales para quienes tenemos familiares con ELA? Y digo no formales, pues lo que nos interesa es aprender de la enfermedad para ayudar a mi padre. ¿Quién quiere responder? Doctora Marta. Las asociaciones de pacientes en el mundo y, por ejemplo, particularmente las vinculadas a la Alianza Internacional tienen un inmenso trabajo en educación. Casi que uno encuentra material infinito, por ejemplo, en YouTube y en casi todos los idiomas, en donde uno como familiar se puede formar desde cómo utilizar el BIPAP, de qué hacer en nutrición. Entonces, yo pienso que un acceso a la formación como cuidador es desde las asociaciones de pacientes de ELA. Ok. Sí, hay cuña para hacerla. En nuestro canal de YouTube tenemos todos los videos que hemos publicado de las charlas con profesionales de cada disciplina, terapeuta física, neumólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, y esos videos son un poco largos, pero al final enseñan muchos tips prácticos en casa. La Asociación de Neurología hace esta semana hicieron un live buenísimo que probablemente lo pueden ver también, donde cada profesional de cada disciplina de la clínica de Roosevelt explicó cómo se puede apoyar al paciente en casa. Entonces, les dejo de tarea publicar eso en nuestras redes de ACELA, publicarles el videito porque yo sé que quedó guardado por algún lado. ¿Listo? Siguiente pregunta. Doctora María, al hilo de eso, ¿no sería interesante una relación de la unidad de ELA con las asociaciones? En Aragón se acaba de estrenar la unidad de ELA en Zaragoza. Y como soy presidente de la Asociación Aragonesa de ELA, y por eso te puedo decir que la idea es tener relación directa con la unidad, incluso con nuestra trabajadora social en la unidad los días de consulta. Sí, le he contestado en privado, es un paciente, le he saludado, Jorge. Me preguntaba alguien ha preguntado acerca de si existe relación entre las asociaciones de ELA y las unidades multidisciplinares. Ya le he explicado que en España las asociaciones de pacientes son entidades privadas, por así decirlo, mientras que las unidades multidisciplinares que existen pertenecen a hospitales públicos de financiación estatal. En realidad funcionan de forma independiente. Por supuesto que estoy de acuerdo que tiene que haber una colaboración completa. Estoy totalmente de acuerdo y sería una situación pues ideal, ¿no?
estoy de acuerdo con él. Es algo que yo creo que tenemos pendiente en ese sentido. Es verdad que tenemos relación de alguna manera, pero no una relación oficial dentro de la práctica clínica habitual. Ok. Tenemos una pregunta de Daniel Martínez. No sé si ya se la devolvieron. No, no se la han dado. Para las enfermedades de baja prevalencia no se hacen guías de manejo integral usualmente, por lo que los pagadores muchas veces consideran que con dar un tratamiento farmacológico es suficiente. ¿Se ha pensado en hacer una colaboración internacional para tener unos lineamientos sobre los cuidados mínimos que debería tener el paciente y su adecuado uso? Eso, bueno, ¿alguno quiere responder? Hay guías por cada asociación. La verdad es que dependiendo de cada asociación han desarrollado sus propias guías. Básicamente todas dicen lo mismo o pues le orientan a lo mismo y es por cada disciplina que hay que hacer. Qué pena que me meto yo a responder, pero en la asociación, en la Alianza Mundial de ELA, pues están toda la lista de todas las asociaciones avaladas por la Alianza que tienen la información pues directa y de ellas hacen parte varias de los que están acá presentes. No sé si tenemos más tiempo para una pregunta más. Es que, espérate, mi pregunta es, cuando mi hijo sale de esta consulta interdisciplinaria, sale muy cansado, muy bajito de ánimo, ¿debería ser al contrario? ¿Quién quiere responder? Bueno, en nuestro caso es verdad que hay pacientes que vienen de fuera de nuestra ciudad, ¿no? En primer lugar, esos pacientes es normal que tienen que someterse a un viaje para venir a la consulta, en la que se les va a atender a lo largo de toda la mañana porque le vamos a ver distintos profesionales, y luego es verdad que hay algunos pacientes que nos piden expresamente que esas consultas que hacemos dentro de un mismo día las separemos en varios días, pues porque el paciente pues no tiene ese efecto beneficioso que nosotros pretendemos con la unidad multidisciplinar. O sea, es cierto que a algunos pacientes les genera esto pues mal estado anímico porque al final pues conviven durante la mañana con otros pacientes con la misma enfermedad que ven en una situación pues a lo mejor más evolucionada, pero nosotros intentamos individualizar en ese sentido cada paciente, la atención multidisciplinar, y también he leído, me parece que es la misma persona, la posibilidad de hacer una teleconsulta. Nosotros también ofrecemos esa posibilidad a algunos pacientes que prefieren no acudir al centro, sí que hacemos en algún momento alguna teleconsulta, incluso los distintos profesionales de forma simultánea con los pacientes. Okay. Para tener una idea breve, cuando un paciente va a una clínica interdisciplinaria, hace terapia física. Doctora Gloria, perdón, adelante. Realmente muchas veces pasa algo de tiempos largos y ellos interactúan con muchos profesionales, pero entre una especialidad y otra no pudieron descansar unos minutos, tener alguna actividad que permita que él se disocie un poquito y que se agote menos, que se deprima menos. Al final no sería bueno que psicología interactuara con ellos. Pienso que esto pudiera servir porque nunca se da igual la atención cuando se hace de forma separada y el esfuerzo es mayor. Al menos a nosotros nos es muy difícil que puedan venir varias veces por el transporte, por el costo, y nosotros no contamos con asociación de pacientes. Todas las acciones las hacemos desde el punto de vista gubernamental, a través del sistema de salud público, que es el único que tenemos. Y que si logramos enrolarlo bien, funciona. En esto se pone a disposición ambulancia, silla de ruedas, cuidador, acompañante, pero el problema es que generalmente muchas veces nos ha pasado esto. Y la solución que hemos tenido es hacer un intercambio de cuidadores y de pacientes. Y al final se le ponen unos videos, a veces en el intermedio, y se relaja un poco porque llegan con temor a las consultas. ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué tanto he evolucionado? O a veces quizás no son solo ellos, sino nosotros también como seres humanos, que vemos la evolución progresiva y a veces sin darnos cuenta pues tenemos sentimientos que expresamos de algún modo en un abrazo, quizás en una sonrisa que no aflora bien, y que eso pudiera traer una situación de este tipo. Yo no sé hasta dónde la telemedicina pudiera suplir esto en alguna de las situaciones donde ellos no pueden soportar el tiempo.
esas cosas todavía no las tenemos totalmente claras. De acuerdo. Listo. Creo que no tenemos más tiempo para preguntas. Voy a presentar, qué pena, las preguntas que han llegado por el chat, si pueden, doctores, ir respondiéndolas, mientras que yo les comparto la pantalla de conclusiones. Ahí, ¿sí? Listo. Entonces, para concluir de lo que hablamos hoy, algunas cositas. La primera es la conformación de las clínicas interdisciplinarias, pues increíblemente surgen de intereses personales de médicos por ver la necesidad y generar ese cambio, ¿sí? También nos dimos cuenta que no lleva más de 20, 30 años, si mucho, en la que más lleva desde el 99 o 98, creo que alguien dijo. Y pues en Costa Rica y España también lo que entendí es que la atención de pacientes con ELA se da por decreto ejecutivo o pues en asociación con el Estado o alguna política pública. ¿Sí? ¿Entendí bien? Perfecto. Ok, la segunda, los problemas y limitaciones. Esta estuvo un poco larga, pero obviamente evidente la insuficiencia de fondos y recursos materiales y humanos. No hay cobertura 24/7 en Costa Rica. Dicen que en fines de semana tienen dificultad para dar apoyo a estos pacientes en los fines de semana. No todos los médicos están capacitados en cómo manejar ELA o en cuidados paliativos. Estamos hablando de los que no hacen parte de las clínicas interdisciplinarias, obviamente, que no saben tampoco redirigir a los especialistas adecuados. Faltan políticas públicas y proyectos de salud para crear una red o sistema de apoyo de ELA. Hay una geografía que dificulta el acceso a estas clínicas. Hay médicos nuevos que no quieren formación específica en ELA y falta fortalecer al cuidador en su rol, porque un paciente sin cuidador adecuado es una barrera. Respecto a los impactos, pues obviamente se evidencia la sobrevida, mejora en calidad de vida, el manejo sintomático global, la importancia del acompañamiento. Me gustó mucho la frase que dijo la doctora Marta Peña, es aunque el final sigue siendo el mismo, la familia y el paciente se sienten acompañados y esto favorece también el duelo. Se mejora también la capacidad vital forzada. Otro impacto importante fue las visitas domiciliarias en Costa Rica para la atención de ELA, que nos permitimos todos soñar para llegar todos a ese momento algún día. El mayor impacto también ha sido que se ha favorecido la investigación para una posible cura, si todo sale bien, y también el impacto de cuidados paliativos, no solamente para enfermedades oncológicas, sino que ya se está visibilizando en los médicos. Antes que no se recibía esa formación, se está recibiendo y eso favorece también el trabajo en conjunto con otras especialidades. Por último, ¿qué proyecciones y compromisos o planes de acción reconocen para el futuro de estas clínicas interdisciplinarias de ELA? Normalizar que todos los pacientes con ELA sean evaluados en una clínica interdisciplinaria de ELA. Es el estándar mínimo de cuidado que todos merecen. Continuar creando conciencia de la ELA a través de las asociaciones de pacientes. Obligación de potenciar más la investigación. No podemos hacer lo mismo dentro de 30 años, dijo el doctor Matamala. Hay que potenciar más la investigación de biomarcadores o incluso tener un registro nacional de pacientes con ELA para favorecer esa investigación. Hay que mejorar la comunicación con otros médicos fuera de los centros para un mejor manejo y redireccionamiento. Que el que esté comprometido con el bienestar humano sea consciente de los pacientes con ELA y de sus necesidades. Apoyar más a los cuidadores. Ahí la doctora Gloria dijo nuestra frase que amamos mucho, sobre todo Lucy Barrera, nuestra voluntaria, cuidar al cuidador. ¿Sí? No podemos olvidarnos de ellos. Ellos son también la motivación más grande y el apoyo más grande de nuestros pacientes. Y más educación y formación a todos los profesionales de todas las disciplinas sobre la ELA. Pues nada, solamente quería darles muchas gracias. Pues tenemos algunas informaciones de algunos médicos que están acá presentes. Me faltan el de la doctora Gloria y Carla, pero igual lo pueden mandar por el chat, por favor, sus correos en caso de que alguien quiera contactarlos. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá presentes y no despedirme sin antes invitarlos a nuestro próximo panel el 9 de julio a las 4 de la tarde. Hora Colombia, estaremos con Melinda Cábana, que es una especialista en infancia, niños que padecen familiares con ELA, y nos va a dar unas pautas sobre el manejo de estos casos.
Muchas gracias. Feliz tarde, feliz noche, feliz, no sé ni qué hora es en donde estén conectados, y tengan un feliz día. Hasta luego.